Muy buenas tardes, compañero y docente. Mi nombre es Joel Martínez y soy alumno de la carrera de Ingeniería Automotriz y Autotrónica, de la asignatura de Electricidad Automotriz, y el encargado de esta es el docente Christopher Torres. En esta presentación explicaré el funcionamiento general del sistema de carga y arranque, y después estaremos abordando la explicación de los componentes y el funcionamiento físico de cada componente del sistema. Los componentes principales del sistema de carga y arranque son una batería, un alternador, un motor de arranque y un regulador. La batería, o también llamado acumulador. La batería es un almacenamiento de energía química, que a su vez la transforma en energía eléctrica, ya que es la encargada de suministrarle energía eléctrica al motor de arranque. Ahora, una vez alimentado el motor de arranque eléctricamente por la batería, su función principal de este componente es de proporcionar al motor del automóvil los primeros giros para que éste pueda seguir girando por sí solo. El alternador es una máquina eléctrica que tiene como misión transformar la energía mecánica en energía eléctrica y esta distribuirla a distintos servicios, además cargar la batería. Y por último el regulador. El regulador del alternador es el encargado de mantener constante en el tiempo el voltaje generado por el alternador, evitando que el valor aumente. Aquí podemos encontrar la batería, el motor de arranque y el alternador. El motor de arranque genera la fuerza de rotación del motor, la cual debe contrarrestar la fuerza de compresión de los cilindros del motor y la fuerza de fricción de todas las piezas, de manera que la fuerza de rotación aún sea mayor. Por lo tanto, el motor de arranque se encarga de transformar la energía eléctrica que llega desde la batería del coche en energía cinética. Así, con un solo giro de la llave, el propulsor de combustión interna puede funcionar por sí solo hasta que se apaga. El motor de arranque se compone de tres partes importantes de acuerdo a su operación. El motor eléctrico es la parte para generar la fuerza rotacional. El relé de acoplamiento es la parte para transmitir la fuerza rotatoria a la fuerza dentada del volante. Y los mecanismos de engranaje son la parte para contactar el piñón a la rueda dentada del volante usando movimientos de avance. Componentes del motor de arranque. Carcasa lateral delantera y trasera. Es la parte que sujeta los mecanismos internos del motor eléctrico. El piñón deslizante con rueda libre y palanca de acople. Es la parte unida al final del motor eléctrico, que traslada la fuerza hacia el volante de inercia. El rotor. Es la parte móvil del motor eléctrico, conformado por el bobinado, el tambor y el colector. El estator. El estator es la parte fija de una máquina rotativa que contiene imanes. Placa portadora con escobilla. Los portaescobillas son unas piezas que brindan seguridad y estabilidad a las escobillas de carbón. Principio físico de un motor de arranque. Es el magnetismo. Es un fenómeno físico por el que los materiales ejercen fuerza de atracción o repulsión sobre otros materiales. Por otra parte, el electromagnetismo es la relación que tiene el magnetismo y las cargas de la corriente eléctrica. Por lo tanto, su funcionamiento es cuando la corriente eléctrica suministrada al motor se utiliza para generar campos magnéticos, tanto en el rotor como en el estator. Estos campos se empujan entre sí, con el resultado de que el rotor experimente un par y por consiguiente ésta gire. Posibles fallas en el motor de arranque. Una posible falla es que el motor de arranque no gira, pero que la luz de los faros es intensa. Esto puede ser que ocurra que las conexiones del circuito de arranque estén flojas, sueltas, sucias. Otra razón podría ser que bien el propio motor de arranque, el solenoide de arranque o el interruptor del encendido puede estar defectuoso. Otra posible falla es que el motor de arranque gire, pero que no quede engranado al volante del motor.
Esto habrá que comprobar en este caso que los bornes de la batería si están corroídos o sueltos. También puede deberse a defectos del motor de arranque o sonoides de arranque, o a que el piñón del motor eléctrico esté sucio. Y por último, una posible falla es que el motor gire a velocidad normal, pero que no arranca. Esto puede pasar si el sistema de encendido o el sistema de combustible está con fallas. También puede suceder si hay una fuga de aire en el múltiple de admisión o el carburador. Y por último, el motor tiene desperfectos. Para su posible solución, tenemos que hacer la prueba de chispa, chequear el tiempo y el sistema de encendido. También chequear la bomba de combustible, línea de combustible, el carburador, si es que tiene, o sistema de inyección. Además, debemos apretar el soporte o reemplazar la junta si es necesario. Y por último, debemos chequear la compresión o hacer un ajuste de válvulas. Funcionamiento general del sistema de carga. La energía mecánica, energía eléctrica. El alternador es el elemento del circuito eléctrico del automóvil que tiene como misión transformar la energía mecánica en energía eléctrica, proporcionando así un suministro eléctrico durante la marcha del vehículo. También el alternador es un dispositivo que al girar genera en su interior una corriente alterna mediante inducción electromagnética. Para girar, el alternador va conectado al motor a través de la correa de distribución. Principales componentes del sistema de carga. Como principal componente está la polea, es la que recibe la fuerza mecánica procedente del motor térmico de combustión a través de una correa. Esta polea va unida al eje del alternador y se encarga de mover el rotor que hay en su interior, y también de mover el ventilador que va situado en el interior de los alternadores más modernos. Como segundo componente está el rotor, es la parte móvil del alternador. Está formado por un electroimán que recibe corriente desde el regulador a través de un anillo rozante situado en el eje. Este electroimán produce un campo magnético, ante el cual reaccionan las bobinas del estator, que es la parte fija, produciendo la corriente eléctrica. Como tercer componente está el regulador, es el encargado de mantener una tensión máxima de salida del alternador de 14,5 voltios y regular los amperios que necesita la batería. Como cuarto componente está el estator, es la parte fija sobre la que se encuentra el embobinado trifásico. Este puede estar constituido en forma de estrella o de triángulo. Puente rectificador de diodos es el elemento que está encargado de rectificar la corriente de salida del alternador, haciendo que ésta se convierta en corriente continua y sea factible para el uso de los automóviles. Y como último componente está el ventilador, los ayuda a refrigerar el alternador, y este es movido a su vez por esta polea. Principios físicos del sistema de carga. El primer principio físico es el magnetismo y el electromagnetismo. Los alternadores se basan en el principio de inducción electromagnética, el cual dice que un conductor sometido en un campo magnético variable crea una tensión eléctrica inducida cuya polaridad depende del sentido del campo y su valor del flujo que lo atraviesa. Para la transformación de corriente alterna a corriente continua, el elemento que ayuda a transformar la corriente alterna a continua es el puente rectificador, que en su interior se encuentran unos diodos, y estos son unos dispositivos que permiten el flujo eléctrico en un solo sentido. Y cada puente rectificador lleva al menos 4 diodos para que se produzca la rectificación de la corriente alterna. Para la transformación de energía mecánica a energía eléctrica, esto es, al producir el movimiento por el motor térmico, el alternador está conectado por una correa de distribución. Por ende, dicha correa hace girar la polea del alternador y el rotor, así produciendo el electromagnetismo con el embobinado del estator. Cuando ponemos el contacto en el vehículo, la bobina del rotor es alimentada con corriente, y cuando ésta comience a girar, al arrancar el motor empieza a generar energía.
Una vez arrancado el motor, el regulador se autoalimenta con la energía que produce el propio alternador. Diagnóstico del sistema de carga. Antes de inspeccionar el sistema de carga, siempre realiza una inspección visual y una prueba de rendimiento de la batería. La batería debe estar completamente cargada, que son 12,6 voltios. Los cables, los terminales y la caja de la batería deben estar limpios y en buen estado. Esto también incluye las conexiones a tierra del chasis y la carrocería. Medidor de amperaje. El interruptor debe estar en posición ON y el motor funcionando. El medidor de amperaje debe marcar una salida de corriente mayor a cero. Marcará un nivel diferente de carga según los circuitos eléctricos que estén funcionando. Una carga negativa indica que la batería esté descargando más rápido de lo que el sistema de carga puede suministrar corriente. Ahora, el medidor de voltaje. Las lecturas del medidor deben estar entre 13 y 14,5 voltios, con el interruptor encendido en ON y el motor en funcionamiento. Una lectura superior a 14,5 voltios podría indicar una falla de la batería, o podría ser un regulador defectuoso o conexiones de cables deficientes. Si una lectura es inferior a 13,12 voltios, podría indicar un alternador defectuoso o que los cables estén oxidados o rotos. Tipos de batería. Las baterías de celda húmedas son las más comunes debido a su reducido precio. No requieren prácticamente de mantenimiento y cuando dejan de funcionar correctamente se cambian por otras nuevas. Baterías de calcio. Estas tienen una vida útil mucho más larga que las baterías de celda húmedas. El único inconveniente se trata de que hay que tener cuidado de no sobrecargarlas, ya que podrían dañarse irreversiblemente. Baterías de válvulas de plomo ácido reguladas. Estas no pueden perder líquido porque el gas está presurizado en estado líquido. De este tipo existen dos, las AGM y las de gel. Las baterías AGM, comúnmente llamadas secas, separan los electrolitos por medio de fibra de vidrio, lo que provoca que exista la poca resistencia interna y los mantiene fijados. Gracias a este sistema no usan agua o gel. Las baterías de gel se denominan así porque usan una silicona para conseguir que el ácido quede más denso, en forma de gel. Son perfectas para vehículos con equipo eléctrico exigente, pero no son nada recomendables para arrancar el motor. Baterías de ciclo profundo. Tienen la capacidad de proporcionar energía durante un periodo largo de tiempo, pero también se autodescarga mucho más rápido. La diferencia de estas baterías es que poseen una placa más gruesa que el resto, aumentando su capacidad de carga. Y por último, están las baterías de iones de litio. Son baterías que usan una sal de litio para su funcionamiento. Incorporan un circuito para protegerlas de las sobrecargas. Su autonomía es muy buena y el peso es mucho más ligero que las del resto. El funcionamiento de la batería en distintas condiciones. A baja temperatura aumenta la resistencia interna haciendo disminuir la capacidad hasta un 60% de la batería. También hay que tener en cuenta que muy por debajo de los 0 Celsius tenemos la posibilidad de que se congele el electrolito, pudiendo reventar la batería. Temperatura óptima de la batería. Lo más habitual es que la batería alcance una vida útil óptima cuando esté en funcionamiento a una temperatura de 25 grados Celsius. A altas temperaturas, acelera el desgaste de los componentes, ya que las moléculas de azufre de su interior se descomponen con mayor rapidez y con ello aumenta el depósito de placas sobre la batería. Con esto acelerando su descarga, ya que se pierde progresivamente la gravedad en los electrolitos.
Principio físico y químico de una batería. El principio del funcionamiento de un acumulador está basado esencialmente en un proceso químico reversible, llamado reducción y oxidación, o también conocido redox, en el que uno de los componentes se oxida, que pierde electrones, y el otro se reduce, gana electrones. Es decir, es un proceso cuyos componentes no resulten consumidos ni se pierdan, sino que cambian su estado de oxidación y que a su vez pueden retornar a su estado original en las circunstancias adecuadas. Diagnóstico de una batería. Primero debemos realizar una inspección visual que incluya la verificación de los siguientes puntos: la fecha de fabricación impresa en la etiqueta, verificar que la caja no esté rota o golpeada. Hay que comprobar que no haya fuga a través de la caja, tapas y terminales, observar si hay indicios de sobrecarga en la etiqueta y revisar el nivel de electrolitos. Ahora para las baterías de mantenimiento. Al fin de evitar una falla prematura de los acumuladores, se requiere de mantenimiento. Se recomienda realizar 3 mantenimientos al año, independientemente si ha habido o no un problema en el sistema de arranque. Para llevar a cabo el mantenimiento son los siguientes pasos: verificar el nivel de electrolitos de cada celda. En caso de que esté bajo, agregar agua desmineralizada hasta cubrir las placas. Limpiar la sulfatación de los terminales del acumulador y del vehículo. Asegurarse que el acumulador esté bien sujeto a la base para evitar la vibración. Y por último, verificar que el voltaje de la batería sea igual o mayor a 13,5 volts y menor a 14,8 volts.